Welcome everyone. Welcome back to the show. It's your host Danny Haiphong. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro presentador, Danny Haiphong. Me acompañan los analistas y comentaristas geopolíticos, Alina Sinofantos y Kai Teng-o. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a empezar de inmediato. Dadle al botón de me gusta al entrar. Queremos comenzar con las noticias de última hora. Los medios de comunicación occidentales convencionales están informando ahora, después de que Irán afirmara que había derribado un caza F-15E sobre Teherán esta vez. Voy a abrir la noticia sobre esto. Se dice que uno de los miembros de la tripulación fue rescatado tras una compleja operación de rescate. Irán afirma que también alcanzó un helicóptero que estaba llevando a cabo esas operaciones de rescate. Un desarrollo interesante de todo esto. Es que los medios iraníes han enviado un mensaje a través del gobierno que ha retransmitido aquí sin sonido. Básicamente, lo que dice este informe es que si alguien del ejército, de las Fuerzas Armadas o civiles, porque no está claro quién, donde hayan sido derribados o a donde hayan escapado, si los entregas vivos a las fuerzas de seguridad, recibirás una gran recompensa. Así que ahora hay una caza desenfrenada en torno a esto. Quizá pueda empezar contigo, Kayota. Sabes, Donald Trump dio un discurso apenas 24 o 36 horas antes de esto, diciendo que Irán estaba acabado, que sus defensas aéreas habían desaparecido, su marina había desaparecido, su sistema de misiles había desaparecido. Parece que con cada hora que pasa desde que dijo eso, ocurre algo nuevo. Amazon acaba de ser atacada en Bahrein. Sus servicios web están caídos. Iré consultando los últimos acontecimientos mientras hablas, pero reacciona ante este hecho y dime cómo ves esta guerra ahora que entramos en el segundo mes. Disculpa. Bueno, lo que parece es que ha quedado bastante claro que Irán tiene dominio en la escalada, una superioridad estratégica, principalmente porque es capaz de alcanzar sus objetivos estratégicos, mientras que Estados Unidos no logra frustrar ninguno de ellos. Es decir, no ha conseguido un cambio de régimen, pese a lo que afirma. No puede abrir el estrecho de Hormuz, no ha logrado la desnuclearización, no controla ningún petróleo, así que todos sus objetivos estratégicos han fracasado. Y ahora también se puede ver que está fallando táctica y operativamente. Lo que vemos en el derribo del F-15 y el posible derribo del Black Hawk es, quiero decir, esto es un desastre. Está al nivel de Mogadiscio. Sabes, cada vez que Estados Unidos entra en el campo de batalla, en el teatro de operaciones, afirma que tiene dominio aéreo y dominio marítimo. Y vimos muy rápidamente que el dominio marítimo se redujo de inmediato. Estados Unidos quedó cegado. Le derribaron los radares, los AWACS, y ahora ni siquiera tiene dominio operativo local. Si un F-15 es derribado, muy probablemente con armamento portátil, eso demuestra que hay algo muy seriamente deficiente a nivel operativo. Así que creo que esto en realidad ya indica al mundo que Estados Unidos no sabe lo que hace, que se ha metido en algo que le supera y que incluso en este tipo de operaciones pequeñas, en las que se supone que debería dominar, ya no es capaz de actuar con eficacia. Sí, Alina, ¿hay algo en lo que quieras profundizar, dado el hecho de que hemos oído que incluso el CENTCOM ha borrado todo? Intentaron negar que esto hubiera ocurrido. Han estado negando todo lo que ha estado pasando. Básicamente, todo lo que Irán afirma que ha estado atacando y golpeando en lo que respecta a los aviones estadounidenses. ¿Cuál es tu reacción? Sí, creo que estaría de acuerdo con todo lo que dijo Kaota. Hasta este momento hemos visto a Estados Unidos involucrarse en una especie de apagón general respecto a lo que realmente está ocurriendo, mientras repite las mismas frases sobre cómo hemos derrotado las capacidades de defensa de Irán, tenemos dominio aéreo y hemos destruido la marina. Quiero decir, parte de todo esto consiste obviamente en sobreestimar, o más bien inflar artificialmente,
lo que era la Marina iraní desde el principio, con el fin de esta especie de falsa idea de victoria que Estados Unidos realmente necesita. Pero en última instancia, ya sabes, lo que estamos viendo ahora mismo es la aplicación efectiva de la estrategia militar de Irán, que siempre fue obviamente destruir por completo los centros de mando y comunicación dentro de la región, porque todas las bases que fueron alcanzadas, todos los sistemas de radar que fueron atacados, operativamente hablando, estos son los sistemas utilizados para llevar a cabo este tipo de operaciones. Y ahora mismo, quiero decir, esto se ha informado incluso en los medios israelíes, así como en Estados Unidos, principalmente por los medios israelíes, que Estados Unidos está actuando parcialmente a ciegas, sino más que eso. Y este es el tipo de implicaciones que básicamente van a seguir desarrollándose porque Estados Unidos ya no tiene la capacidad de comunicarse en lo que respecta a sus operaciones dentro de Irán. Así que en todo caso, esto demuestra que la estrategia de Irán ha sido exitosa, que todo lo que Irán ha afirmado hasta ahora, o al menos la gran mayoría en lo que respecta a sus ataques, ha sido preciso. Y si Estados Unidos continúa operando en la región, teniendo en cuenta lo gravemente dañada y afectada que ha quedado su infraestructura militar, porque creo que fue el New York Times quien informó que alrededor de 11 bases también han resultado gravemente dañadas. 11 bases estadounidenses en la región han quedado completamente, creo que eran 13, Alina. Creo que fue incluso más que eso. Creo que fueron 13, pero continúa. Leí que fueron 11 de 13, pero podría estar equivocado. Ese es el número que recuerdo. Pero si fueron 13, perfectamente podrían haber sido 13. Y también estamos viendo las imágenes que llegan desde Arabia Saudí y los daños que se han producido en las bases allí. Así que estoy de acuerdo con todo lo que dijo KJ. Esto contradice completamente todo lo que Trump dijo en su discurso sobre lo exitosos que han sido los Estados Unidos en la región. Así que sí, ha sido interesante ver estos acontecimientos. Sí, bueno, Kaja, solo quería mostrarte esto. Según los medios iraníes, este es un resumen de lo que Irán ha alcanzado en, ¿qué son? 33 o 34 días desde el 28 de febrero. 4 F-15, 3 en Kuwait, 1 en Teherán. Por supuesto, el CENTCOM dijo que fue fuego amigo, que las defensas aéreas kuwaitíes confundieron algo por el estilo. Ahora, 2 F-16, incluido uno sobre Teherán, un caza F-18 y 2 F-35, afirman que los alcanzaron. No necesariamente dicen que los derribaron o que provocaron su caída, pero aseguran que los golpearon. Entonces, ¿cómo encaja esto, KJ, con la idea de una operación terrestre? Porque Donald Trump dijo que en 2 a 4 semanas enviarían a Irán de vuelta a la Edad de Piedra. Y sin embargo, Estados Unidos acaba de enviar miles y miles de paracaidistas y marines, supuestamente para algo. Mientras tanto, Irán ha demostrado que tiene defensas bastante fuertes a lo largo de su costa y que puede derribar estos cazas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, quiero decir, como señalaste en el gráfico, se han derribado 9 aviones. Eso probablemente equivale a más de $1,000 millones en equipos, además de 5 sistemas de radar THAAD que parecen haber sido desactivados. Literalmente tuvieron que desvestir a un santo para vestir a otro. Tuvieron que retirar el THAAD de Corea y trasladarlo, probablemente a Jordania. Y también sabemos que los AWACS han sido desactivados, así que Estados Unidos está literalmente luchando a ciegas. Y si quieres pensar en esto como un combate en jaula o una pelea de artes marciales, no solo los han dejado ciegos, y cuando digo ciegos no me refiero a un corte, sino a algo como un desprendimiento de retina, también les han cortado las piernas. Ya no tienen sus bases. Sus brazos se están cansando. Ya no son capaces de bloquear con eficacia. De hecho, Brucey publicó recientemente un artículo sobre el calendario previsto de agotamiento de los principales interceptores, y nada de eso pinta bien.
Todos se dirigen hacia el agotamiento. Así que habiendo perdido las piernas, habiendo quedado ciego y con los brazos ya incapaces de bloquear, si crees que puedes ir al suelo y tener un juego de suelo, creo que eso es un acto de locura. Eso es exactamente lo que Irán quiere. Es precisamente donde Irán tendrá la mayor ventaja. Ya sabes, tienen un ejército extraordinariamente grande. Y si envías a unos pocos miles de Rangers y Marines, la H-82, la 100, no creo que vaya a marcar la diferencia. De hecho, va a ser una misión suicida. Así que no está claro qué planean los Estados Unidos con su ataque terrestre. Pero pienso en Douglas MacArthur, que dijo que cualquiera que pensara en librar una guerra terrestre en Asia necesitaba que le examinaran la cabeza. Y eso lo dijo MacArthur, que en realidad lo hizo él mismo. Así que creo que es un acto de locura. Creo que es una misión suicida. No tengo ni idea de cuál es el plan allí. Pero si la guerra aérea y la guerra naval sirven de indicio, cualquier intento de ataque terrestre resultará en una catástrofe militar aún mayor. Sí, y Alina, solo quería mostrarte esto de Al-Mayadeen, porque tienen una imagen circulando que muestra lo que parece ser el asiento eyectable, o uno de ellos, de los dos tripulantes. Y no solo eso, Alina, también afirman que Irán derribó un F-35, un caza furtivo, sobre el centro de Irán en las últimas 24 horas. Eso no ha sido confirmado. No está claro si es israelí o estadounidense. Quiero decir, obviamente es un avión de combate fabricado en Estados Unidos, pero tanto Israel como Tunín tienen F-35. Eso no ha sido verificado, ni por Estados Unidos ni por Israel. Pero aún así, parece ser un día desastroso. Me pregunto qué crees que está pasando por sus mentes en este momento, dado que se ha prometido que esto va a durar de 2 a 4 semanas más, del imperio de Israel. Mientras estos acontecimientos siguen sucediéndose, siguen ocurriendo. Y muchos han señalado en el Telegraph y en los medios de comunicación principales que parece que Trump está a la defensiva y que él y su administración parecen desesperados en este punto, sin una vía de escape. Sí, estoy de acuerdo. Es interesante ver lo que Estados Unidos intenta lograr en esta etapa. Si optan por una invasión terrestre o, ya sabes, siguen bombardeando Irán hasta hacerlo desaparecer, o más bien devolverlo a la edad de piedra, que fue lo que Trump dijo en su discurso el otro día. Su principal ambición ahora mismo, según lo veo, es infligir el mayor daño y destrucción posibles a Irán. Eso significa destruir su infraestructura, especialmente la petrolera. Estamos viendo, evidentemente, la destrucción de universidades y hospitales. Incluso bombardearon, creo que fue un centro de investigación del cáncer. Así que toda la base de la coalición israelí-estadounidense en este momento, en su guerra imperialista contra Irán, consiste fundamentalmente en provocar la mayor catástrofe humanitaria posible al pueblo iraní. Pero, dado el hecho de que no hay otra manera en que realmente puedan lograr su objetivo principal, que era el cambio de régimen, y que evidentemente ha sido descartado ya prácticamente desde los primeros días de esta ofensiva violenta contra Irán, incluso por el propio Netanyahu, la idea es intentar bombardear Irán, destruir la mayor parte posible de su infraestructura para, al menos según su punto de vista, hacer retroceder a Irán varias décadas y obstaculizar su posición general dentro de los BRICS, dentro de su alianza con China y en cierta medida su capacidad de evolucionar en términos de la iniciativa de la franja y la ruta de la seda digital y todos esos otros factores que forman parte de sus acuerdos comerciales con China. Porque esto es en efecto lo que Estados Unidos está intentando lograr en este momento. Llevarán a cabo una invasión terrestre. Quiero decir, eso solo con una situación con un número masivo. Cualquier operación de ese tipo causaría enormes pérdidas para los iraníes. Los iraníes se han preparado muy bien, pero
Como también dijo Quijota, tanto Estados Unidos como Israel y la infraestructura militar occidental en general se están quedando peligrosamente sin sistemas de defensa que puedan ofrecer una protección real a su personal militar en este tipo de escenario. Y por supuesto, más allá del hecho de que Estados Unidos se está quedando sin capacidad defensiva, ni siquiera tiene ya plenamente operativos sus sistemas de radar. Así que esto sería en realidad una catástrofe enorme para Estados Unidos. Tal como yo lo veo, mi interpretación personal, van a intentar desmantelar la mayor parte posible de la infraestructura de Irán para provocar, esencialmente, una crisis económica en el país. Porque, de nuevo, hay que recordar que Irán es un país que lleva 47 años enfrentándose a sanciones con un mecanismo de restablecimiento que se volvió a imponer en octubre de 2023. Ya sabes, los mecanismos de restaurante no son simplemente cualquier tipo de sanciones. Se trata de sanciones multilaterales de la ONU que obligan legalmente a todos los Estados miembros a imponer esencialmente un embargo a Irán. China y Rusia, así como algunos otros países, han dicho que no las acatarán. Ya hemos empezado a ver cómo eso se manifiesta, pero obviamente tiene repercusiones económicas para Irán. Así que esto es lo que creo que intentarán hacer los Estados Unidos, y ya estamos viendo señales de ello. Desde la que se ve el desvío de superinfraestructuras civil en los estados. Sí, bueno, Quijota, pero ¿a qué precio? Como siempre dicen, como le gusta decir a los medios de comunicación occidentales cada vez que China hace algo beneficioso para su sociedad y su pueblo, ¿pero a qué precio? Entonces, ¿a qué precio aquí al continuar por este camino? Especialmente como dijo Alina, lo cual creo que es 100% acertado, van a seguir intentando destruir Irán, devolver a Irán a la edad de piedra, como dijo Trump. Pero Irán sigue respondiendo. Quiero decir, mira Kuwait. Hay una refinería de petróleo en Kuwait que está tras los últimos ataques de Irán. Y luego, como dije antes, mire esto, Bahrein. Están empezando a atacar a las empresas estadounidenses en el Golfo y han comenzado con Amazon Web Services y Oracle en Bahrein. Es un gran golpe, el centro de computación en la nube de Amazon Web Services allí, porque es un empleador importante. Y ya sabemos que el precio del petróleo Brent está ahora en unos $140 por barril y sigue subiendo. La gente habla del aumento de los precios de los alimentos. La propia Amazon ha impuesto un impuesto a los vendedores del 3,5%. Así que hay costes enormes hacia esto, Kata. ¿Qué opinas de todo esto? Y probablemente otro estoy mencionando. Creo que si se trata de quién puede soportar más dolor económico, Irán tiene la ventaja. Una vez más, incluso en el ámbito económico, posee la dominancia en la escalada. Como señalas, Irán ya ha atacado las refinerías y los campos de petróleo y gas en Qatar y Arabia Saudí. Tiene el potencial de atacar las plantas desalinizadoras si las suyas son atacadas. Tiene la capacidad de estrangular no solo el petróleo, sino también todos los precursores de los que depende el petróleo y otros insumos industriales como el helio y el fertilizante de urea, que son fundamentales para el funcionamiento de la economía global. Así que pienso que, si Estados Unidos quiere convertir esto completamente en una lucha de estrangulamiento, Irán ya tiene a Estados Unidos y a las potencias occidentales en una llave. No creo que ningún intento de estrangular a Irán dé como resultado que Estados Unidos obtenga una ventaja estratégica. Creo que en realidad tendrá que rendirse. Sí, quiero sacar el tema. Alina, sé que querías hablar un poco sobre la desesperación que estás viendo en todos los frentes de la esfera imperial estadounidense anglosajona europea. Pues bien, esto es lo que dijo Donald Trump hoy. Más palabras suyas en Truth Social. Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Hormuz, tomar el petróleo y hacernos una fortuna. Sería un chorro para el mundo.
Y lo más sorprendente de esto, Alina, es que, aunque intenta sonar como un vendedor, al final del día parece bastante desesperado al decir, con un poco más de tiempo. Casi da la impresión de que hay una necesidad constante de justificar lo que está ocurriendo, y hay mucho desorden. Los mediadores dicen que ya no hay conversaciones, que han llegado a un punto muerto, a pesar de que Trump afirma que Irán está suplicando, llamando y todo eso. Todo apunta a esta guerra, y las consecuencias solo van a empeorar. ¿Qué estás viendo tú en cuanto a esta desesperación y cómo encaja todo esto en el último escenario? Muy bien. Quiero continuar a partir del punto de Akko. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo en que Irán tiene actualmente la capacidad de superar, digamos, a Estados Unidos y a todo Occidente. Para empezar, estaba leyendo, y esto es bastante común en este momento, que Estados Unidos está teniendo dificultades. No solo carece de la base industrial necesaria para satisfacer las necesidades bélicas en Asia Occidental, sino que capaz de abrir necesidades de sus aliados de la OTAN en general. Quiero decir, en realidad estaba leyendo un artículo publicado por Politico hace apenas un par de semanas que decía que sus aliados están ahora mismo en estado de shock y asombro porque las armas destinadas a Asia y Europa fueron redirigidas a Asia Occidental. Eso se debe fundamentalmente a que Estados Unidos no tiene la capacidad industrial para producir en masa lo suficiente para cubrir las necesidades de su propia guerra, obviamente contra Irán en este momento, así como las de sus aliados. Además, se está quedando sin suministros de tierras raras, un sector que China domina claramente. Creo que leí que a Estados Unidos le queda alrededor de mes y medio de minerales de tierras raras para cubrir sus propias necesidades. De hecho, en los últimos meses, los proveedores de empresas aeroespaciales y de defensa han tenido que rechazar a compradores porque se están quedando sin suministros. Así que se trata de la totalidad de la OTAN y del complejo industrial occidental, por así decirlo, que no es capaz de satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, están ganando mucho dinero con sus acciones. Su valor está aumentando de forma espectacular debido al incremento de la demanda. Para la manera en que Estados Unidos obtiene sus beneficios, se lucra acumulación en capitales bursátiles posibles. Pero la realidad del asunto es que no solo carecen de una base industrial, sino que ni siquiera tienen los recursos necesarios para continuar esta guerra. Y como también dijo KJ, Irán en realidad no ha sufrido pérdidas significativas en su comercio internacional. Su comercio, especialmente con China, ha continuado con la misma normalidad que antes de la guerra. En cambio, para Occidente, que incluye a Europa y a Estados Unidos, eso ha cambiado de forma considerable. Así que, ya sabes, Irán puede mantener su comercio. De hecho, se ha informado de que ahora están obteniendo más beneficios de su petróleo, fundamentalmente porque los precios del crudo han subido tanto como lo han hecho, aunque obviamente existen acuerdos en vigor. Pero aún así, es así. Sabes, se están creando las condiciones para que Irán salga de todo esto mucho más fortalecido que Occidente, dado que tiene una economía autosuficiente, y esa autosuficiencia nació del régimen de sanciones. Además, KJ mencionó el tema de los fertilizantes. Ahora mismo estamos viendo en Occidente, incluso en Estados Unidos, que están teniendo dificultades para acceder a fertilizantes. Ya hemos visto esto antes, obviamente, con la guerra entre Ucrania y Rusia, porque los dos mayores productores son China y Rusia. ¿Qué significa eso para la agricultura y la ganadería? Estamos viendo a agricultores en Estados Unidos que actualmente están teniendo serias dificultades simplemente para cubrir sus propias necesidades y demandas. Así que esto es lo que está ocurriendo actualmente en Occidente, mientras que Irán es capaz de sostenerse prácticamente por sí mismo.
tiene la capacidad de resistir esta agresión. Está preparado para una economía de guerra, mientras que Occidente no lo está. Ahora bien, en cuanto a la desesperación, algo que quería mencionar es que estamos viendo a Europa en este momento, que probablemente se verá aún más afectada que Estados Unidos, principalmente por su ubicación geográfica. Están haciendo todas estas declaraciones de que no van a participar en esta guerra, supuestamente intentando presentarse como soberanos frente a Estados Unidos. Y bueno, vimos a Meloni declarar que Sicilia básicamente no iba a ser utilizada y demás. Pero en realidad, cuando observas lo que está ocurriendo ahora, y no sé si Kawota quiere profundizar en esto, pero puedo entrar un poco más en detalle a medida que avancemos, lo que sucede entre bastidores y lo que creo que realmente define la desesperación de Occidente es que actualmente se están preparando para operaciones posteriores al alto el fuego en el estrecho de Hormuz. Así que el Reino Unido hoy, en realidad ayer, un mes de abril, mantuvo conversaciones con unos 40 países para formar una coalición que garantice, o más bien restablezca, la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Y con eso hay un proceso de 2 etapas. Dijeron que la primera fase implicaría que la UE y los estados del Golfo entraran militarmente en el estrecho de Hormuz para destruir las minas acuáticas colocadas por el ejército iraní como medida defensiva y luego escoltar a los buques a través del estrecho. Esto es directamente antitético a los objetivos estratégicos de Irán en esta guerra, ya que ha declarado que la actividad marítima en el estrecho de Hormuz ha cambiado de forma permanente, que se impondrán peajes, que deberán pagarse a Irán y que Irán utilizará esos fondos. Básicamente es una forma de sanción. Utilizará esas sanciones para reconstruir su economía. Y así la UE intenta dar la imagen de que, no vamos a limitarnos a escuchar a Estados Unidos. Tenemos un sentido de soberanía y cosas por el estilo. Todo esto es pura teatralidad. Pero entre bastidores, si se observa lo que está ocurriendo en el Mediterráneo Oriental, la Armada Europea que se está formando allí, se están preparando en algún momento de las próximas semanas para entrar en el estrecho de Hormuz. Esta será la siguiente fase y resulta interesante cómo se va a manifestar. No quiero seguir hablando desde más extensamente sobre ello, pero podemos comentándolo a medida que avancemos. Pero esto solo sirve para resaltar la desesperación, porque la UE en este momento está intentando entrar en este conflicto por medios más legales, utilizando obviamente la ley del mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la libertad de navegación, según el artículo 48 creo, o quizá el 44, no lo recuerdo bien. Pero la propia UE está completamente desmilitarizada y depende de Estados Unidos para reconstruirse. No tiene capacidad industrial y al mismo tiempo está intentando antagonizar a Irán en un momento en que no puede resistir económicamente los choques comerciales que están atrevido a la UE. Las operaciones posteriores al alto el fuego, KJ, parecen un poco prematuras. Y sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Pero sí, tu reacción ante esto, ¿qué puede hacer alguien? Estados Unidos no tiene ni idea de qué hacer en lo que respecta al estrecho de Hormuz y al control que Irán ejerce sobre él. Irán ha dicho que Irán y Omán determinarán lo que ocurra en el estrecho de Hormuz de ahora en adelante, y no hay peros que valgan. Esa es la nueva ley de esta vía marítima territorial. ¿Cuál es tu reacción a lo que dijo Alina sobre esto? Bueno, estoy de acuerdo con Alina. Si Estados Unidos o Occidente imponen sanciones económicas significativas a Irán, la única forma, o una de las principales formas, en que intentará recuperar esos costes será imponiendo peajes en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, si pensamos en el petróleo como la sangre vital del capitalismo, es como su arteria carótida. E Irán, esencialmente, ha puesto el dedo sobre esa arteria y ha dicho, la controlamos.
Creo que hay muy marapurs kumache puede ser. Desde luego, y tormsinush ni no tin care, eni vino que sino te pueda tampoco. Lo primero es que no van a abrir el estrecho enviando buques de guerra. Open up the strait by sending naval ships. It's not simply a matter of demining, their drones, No se trata simplemente de eliminar las minas de sus drones submarinos. Todo el paisaje del estrecho está lleno de activos estratégicos y tácticos iraníes capaces de cerrar por completo cualquier punto de esa costa. Ya sabes, es una costa de 1000 millas. Los expertos han dicho que para controlar el estrecho de Hormuz, básicamente habría que controlar un área del tamaño de Vietnam. En esencia, habría que reiniciar el equivalente a la guerra de Vietnam. Y, una vez más, hay que recordar que toda la topografía del Golfo favorece a Irán. Es decir, hay cordilleras que rodean toda la costa y el estrecho como en gradas o incluso un anfiteatro. Y por otro lado, en la zona del Golfo, en los estados del Golfo, es esencialmente una llanura costera o aluvial, una llanura aluvial plana. Así que desde un punto de vista puramente geográfico, Irán no solo tiene la ventaja, sino que posee una especie de geometría fractal que le permite tener una presencia y una capacidad de proyección de fuerza increíbles en toda esa zona. Cualquier idea de que algún tipo de armada naval o presencia terrestre vaya a cambiar algo en el estrecho es absolutamente errónea. Es completamente equivocada. Así que no creo que vaya a suceder. Creo que la ya sabes, está fantaseando con castillos en el aire en este momento. Realmente han perdido el hilo. Sí. Y Alina, sabes, hay un patrón que se está volviendo evidente. Mientras que Estados Unidos afirmaba al principio que quería llevar a cabo un cambio de régimen, ahora Trump dice que eso ya ocurrió y que ni siquiera era el objetivo. Parece que hay un gran desorden, incluso dentro de las filas estadounidenses. Durante la noche, en las últimas 24 horas, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, o como él mismo se llama, secretario de Guerra, despidió a 12 generales de alto rango, incluido el general Randy George, que era el jefe del ejército de Estados Unidos. Y circulaban rumores de mucho desacuerdo sobre cómo se está desarrollando la situación en Irán. Y luego tienes una dinámica completamente opuesta. Tienes a personas como Abbas Araghchi en las calles junto al pueblo iraní. Los iraníes están ahí fuera todos los días. Y esto es lo que dijo sobre el puente que fue bombardeado por los ataques estadounidenses e israelíes, el puente sin terminar. Dijo, atacar estructuras civiles, incluidos puentes sin terminar, no obligará a los iraníes a rendirse. Solo transmite la derrota y el colapso moral de un enemigo en desorden. Cada puente y edificio se reconstruirá más fuerte. Lo que nunca se recuperará es el daño a la reputación de Estados Unidos. Así que un poco de contraste aquí, Alina. No sé si quieres comentar sobre esto y qué te parece significativo. Entonces, ¿qué fue lo significativo de lo que ocurrió con respecto al ejército? Obviamente que Hegseth haya despedido a personal importante dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un momento de guerra. Creo que esto dice mucho sobre los conflictos internos que están ocurriendo actualmente entre la administración Trump y el aparato militar. Porque en última instancia, al final del día, la labor del ejército aseguró de llevar a cabo las operaciones con éxito. Y pueden ver que lo que está ocurriendo actualmente en la región, obviamente en su guerra contra Irán, por todas las razones que hemos mencionado hasta este punto, es una operación fallida. Y sin embargo, en lugar de alejarse del conflicto, de alejarse de la guerra, vimos a Trump hablar de continuarla durante un periodo de tiempo considerable, quizá otro mes, mientras movilizaba simultáneamente a todo este personal. Desde una perspectiva logística, si estás en el ejército,
el enfoque de sentido común sería dar por terminada esta operación. Sin embargo, lamentablemente, el ejército no es un actor neutral. Es parte integrante de una maquinaria imperialista mayor, Estados Unidos. Está impulsado por motivos completamente distintos, que son, por supuesto, mantener la hegemonía global y su propia proyección imperialista en el extranjero. Irán se encuentra en primera línea de todo ello, en lo que respecta a lo que representa en el marco más amplio de las cosas. Su papel en los BRICS, el desarrollo o financiero que da la necesidad del financiero occidental. Su amenaza al petrodólar, que es prácticamente la columna vertebral de Estados Unidos, la base de lo que ha sostenido el imperialismo estadounidense, es significativa. Sin el dominio del dólar, no hay manera de seguir financiando el déficit estadounidense. Se necesita una economía estable y un dólar estable para mantener una inversión masiva en el capital estadounidense y en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que a su vez permite a Estados Unidos seguir facilitando los tipos de guerras y la hegemonía global a que depende. Y ahora Irán, a través de su alianza Rusia y China, en México del proyecto BRICS, está en ese mismo fundamento. Así que, en última instancia, ya sabes, Estados Unidos, o más bien supongo las figuras más poderosas dentro de Estados Unidos, los actores corporativos que operan entre bastidores, no se alinean con esa lógica. Sus motivos no coinciden con los del ejército, que, en esencia, está destinado a, ya sabes, ganar guerras. Mientras que Estados Unidos en este momento se guía por la idea de que debemos debilitar, atacar y rodear a China de la manera más efectiva posible. Y estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario para lograr esos objetivos. Lo que estamos viendo ahora mismo son esas contradicciones internas manifestándose dentro del propio establishment. Al menos, esa es mi opinión. Y esto va a seguir ocurriendo porque, en última instancia, el aparato militar y quienes ostentan el poder, movidos por la codicia corporativa, representan, a estas alturas, dos ideologías completamente distintas y en conflicto. Así que esa es mi interpretación de la situación. Sí, y KJ, ya sabes, Estados Unidos, con todo este caos que afecta a la economía y a la clase política del país, suele hablar de Irán como si fuera una entidad única e independiente. O si mencionan a alguien más, se refieren a sus supuestos apoderados terroristas, a los que, según ellos, apoya. Pero lo que hemos visto, creo, es que no solo ha habido un cambio real, y voy a mostrar las imágenes de lo que está ocurriendo en Israel ahora mismo, porque cada ataque contra Israel está siendo coordinado por Hezbollah, que ha resurgido de una forma que nadie esperaba. Y ahora, por supuesto, Ansar Allah, conocidos como los hutíes, también están en la guerra, disparando directamente contra Israel y amenazando con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb. Como mencionó Alina antes, China sigue proporcionando una cooperación económica absolutamente crucial a Irán al comprar sus exportaciones de petróleo en cantidades masivas. Pero Irán no está, ni mucho menos, solo. ¿Cómo cambia esto el cálculo? Porque Estados Unidos e Israel tienen que hablar de Hezbollah. Están intentando invadir el Líbano y les está resultando muy difícil hacerlo. Sin embargo, a Estados Unidos no le gusta reconocer nada de esto. Está viendo a Irán como una entidad singular que intenta destruir y en muchos aspectos parece tener una visión muy limitada. ¿Cuáles son tus pensamientos y reacciones ante esto? Sí, creo que tienes toda la razón. Estados Unidos tiene una visión de túnel. Tiene una concepción completamente equivocada del campo de batalla, de los actores y de la forma en que se relacionan. Se puede ver desde el principio, desde el inicio del ataque estadounidense a Irán,
cuando pensó que podría realizar un único golpe de decapitación que deshabilitaría por completo a Irán y lo abriría al cambio de régimen que había estado fomentando sobre el terreno. Eso es completamente erróneo, porque como sabemos, Irán ha preparado esta defensa en mosaico, que resiste la decapitación mediante una forma descentralizada de mando militar. Lo comparo con una estrella de mar. No se puede decapitar una estrella de mar. Si atacas una estrella de mar y consigues seccionarla, simplemente se regenerará en múltiples estrellas de mar. Así que toda esa noción de decapitación, lo que Estados Unidos llamaba batalla aire-mar, o la que Oskimer se conoce como emoción y pavor, no funcionó. Y a partir de ahí, los errores se fueron acumulando. Así, Irán pudo escalar primero de forma horizontal y luego más arriba en la escala de escalada. En particular, en el ámbito económico, el apoyo de China, económico y político, así como, por ejemplo, mediante East Air con el sistema de navegación Beidou, ha sido fundamental. Pero Estados Unidos también ha fracasado en comprender que Irán ya no está aislado. No es una entidad que pueda simplemente ser decapitada, aislada y eliminada. No solo tiene aliados económicos, sino también aliados militares. Y si se observa el Bab el-Mandeb, que actualmente está bajo amenaza, incluso mientras el estrecho de Hormuz está bajo el control total de Irán, se han creado un desastre del que realmente no creo que sepan cómo salir. Literalmente se han acorralado a sí mismos. Y la última afirmación que haré tiene que ver realmente con esta forma de presentar a Irán como, entre comillas, terrorista y promotor de proxies terroristas, si es que acaso lo hace. Sabemos quién es el verdadero terrorista global. Creo que los propios iraníes fueron sometidos durante décadas al terrorismo de un proxy estadounidense, concretamente el régimen Pahlavi. Así que pienso que todo este planteamiento de que lo negro es blanco, lo de arriba es abajo y lo de izquierda es derecha, es la razón por la que Estados Unidos y sus aliados están sufriendo hoy una derrota estratégica en Asia Occidental, porque sencillamente no tienen ningún sentido de la realidad. Cualquier afirmación de los neoconservadores de que crean su propia realidad ha demostrado ser completamente, absolutamente fraudulenta y carente de fundamento. Sí, bueno, Alina, en muchos sentidos, la afirmación del control sobre el estrecho de Hormuz tiene el efecto contrario al de aislar a Irán. Ahora, Irán tiene tanta influencia en el sistema económico global que los países se ven obligados a acudir a Irán y decir, oye, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo, un arreglo, que nos permita mover nuestros petroleros y buques comerciales por esta vía marítima? Filipinas está haciendo esto, al igual que los países europeos e India. Muchos países han acudido a Irán diciendo, oye, necesitamos esto, o estaremos en graves apuros económicos. ¿Cómo podemos actuar según vuestras reglas? Irán respondería, nuestras reglas son justas. Este es un paso marítimo territorial frente a nuestra costa, parte de nuestras aguas soberanas. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves que se desarrolle esta situación? Podemos ver lo que pasa por la mente de Estados Unidos, Europa, todo el occidente colectivo, el estrecho de Hormuz. No pueden quitárselo de la cabeza por lo importante que es realmente. Sí, irónicamente, una de las principales razones, como mencioné antes, por las que esta guerra tuvo lugar contra Irán es, obviamente, restaurar el sistema del petrodólar y hacer frente a la amenaza que Irán representa para él. Lo interesante ahora es que, en todo caso, esto en realidad ha acelerado el debilitamiento del sistema del petrodólar. Porque lo que estamos viendo es que, como dije antes, lo que antes era una táctica de guerra, tomar el control del estrecho de Hormuz, ahora está siendo aprobado por el Parlamento iraní y se va a convertir en ley oficial. Como dijiste, básicamente van a controlar el estrecho de Hormuz y habrá peajes efectivos, peajes sancionados en esencia, que deberán pagarse a Irán si se quiere pasar por el estrecho de Hormuz. Y así, curiosamente, ¿qué conseguirá esto en realidad?
no solo refuerza la posición de Irán en cuanto a su capacidad para recuperarse económicamente como país, sino que también se convierte en una herramienta de presión contra los estados occidentales para impulsar la eliminación o el debilitamiento del régimen de sanciones que se ha impuesto a Irán hasta ahora. Pero además ha preparado el terreno para que el yuan y otras monedas, especialmente el yuan, adquieran una gran influencia en el comercio de materias primas, petróleo, gas y fertilizantes. Y ya estamos viendo que eso ocurre dentro de los estados del BRICS, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre China y Rusia. Así que ahora, el impacto de esta guerra en el estrecho de Hormuz ha consolidado precisamente aquello que Estados Unidos intentaba impedir. También quería llamar la atención sobre el estado de la economía estadounidense, que atraviesa serias dificultades. Esto es muy importante cuando hablamos de sus ambiciones más amplias, pues para evitar Así que en realidad hubo un par de informes, bueno, no informes exactamente, sino el balance de pagos elaborado por el Tesoro, que descubrieron que, y esto no es precisamente nuevo, habían declarado una insolvencia técnica. Ahora bien, esa es una terminología algo problemática, porque Estados Unidos no puede técnicamente declararse insolvente. Pero lo que significa es que el país se enfrenta actualmente a una enorme crisis fiscal, con unos 6 billones en activos de capital y aproximadamente 136 billones en pasivos. En este balance incluyeron todo lo relacionado con la seguridad social, Medicare y demás, que hasta ese momento siempre se había excluido. Ahora bien, ¿por qué se incluyó? Se incluyó fundamentalmente porque ya no se considera sostenible continuar en la dirección impulsada por la deuda en la que actualmente se encuentra Estados Unidos. Y dado que estamos llegando a un punto en el que hay que cumplir con estos pagos de la seguridad social, esto se está volviendo insostenible. De hecho, leí esta misma semana que debido a la guerra en Irán, Estados Unidos se enfrenta a una inflación masiva. La Reserva Federal no va a recurrir a la expansión cuantitativa, porque si lo hiciera en realidad agravaría aún más la devaluación del dólar. La demanda de bonos del Tesoro también se ha debilitado esta semana, obviamente debido a la amenaza y al debilitamiento del estado de la economía estadounidense. Y esto, de nuevo, resulta problemático para Estados Unidos, porque necesita esa inversión constante en sus bonos del Tesoro para poder financiarse. Evidentemente, esto también está provocando un aumento del rendimiento de su deuda existente, y eso significa, en esencia, que Estados Unidos va a seguir endeudándose más mientras no logra obtener el tipo de ingresos necesarios para mantenerse. Así que lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento es que se enfrenta a una enorme crisis fiscal. Su burbuja de deuda está aumentando de forma drástica como consecuencia de la guerra, lo que en realidad está agravando aún más la situación. Y a medida que esta pérdida continúa, provocará una mayor pérdida de confianza en el dólar estadounidense, lo que en realidad está impulsando la búsqueda de alternativas. Observando organizaciones como los BRICS, contemplando, ya sabes, el mundo multipolar de una manera diferente. Así que, una vez más, estamos viendo cómo el intento de Estados Unidos de frenar el auge del mundo multipolar en realidad lo ha acelerado. Y creo que esta es la mayor pérdida que Estados Unidos puede sacar de exploración. No hay forma de presentar o enmarcar esto que cambie esa realidad material. Sí, muy buenos puntos. Y Keita, definitivamente quiero que entres aquí para reaccionar a eso en este contexto. Ya sabes, Donald Trump está pidiendo al Congreso que aumente el presupuesto militar a 1,5 billones de dólares, mientras recorta los programas nacionales. Lo interesante de lo que está pidiendo, según Político, es que quiere recortar programas nacionales que en realidad gustan a los republicanos. Ya sabes, están obsesionados con China, la tecnología y la investigación.
quieren que Estados Unidos invierta en investigación y desarrollo científico privado, I+D, para contrarrestar a China. Y Trump quiere recortarlo todo. Quiere eliminar toda la financiación para la ciencia, la tecnología, cualquier financiación federal y también los programas sociales. Así que 1,5 billones de dólares, además del punto que acaba de mencionar Alina, 1,5 billones para el ejército. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Ese Camry no un sample que no ves en. This is during a war which is not going well. Well, it's like, eating your seed corn or, Bueno, es como burning your comerse el grano furniture destinado a la and, siembra o quemar los muebles y la estructura de la casa para mantenerse caliente. Es completamente y totalmente autodestructivo. Estados Unidos, ya sabes, cree que puede resolverlo todo mediante el keynesianismo militar, es decir, gastando cada vez más en el ejército. Pero existe un verdadero dilema entre armas y mantequilla. Y si recortas los programas nacionales, aunque sean el pacto social fundamental, entonces ya no tienes nada que merezca la pena defender. Y puede que el cálculo sea, no nos importa. Mientras nuestra élite oligárquica y plutocrática esté contenta, seguiremos adelante hasta que todo se derrumbe. Pero creo que eso es extraordinariamente imprudente. But I think that is extraordinarily foolhardy. Regarding what Alina said, she's absolutely correct. En cuanto a lo que dijo Alina, tiene toda la razón. Tradicionalmente, la gente ha calculado la deuda nacional de Estados Unidos en unos 38 billones de dólares, pero en realidad está mucho más cerca de 136, 137 o 138 billones. En otras palabras, hay unos 100 billones de deuda que se han ocultado. La razón de esto es que Estados Unidos, cuando calcula su deuda y ajusta su presupuesto, utiliza la contabilidad de caja, lo cual es un completo disparate. Porque si tienes una empresa con más de 5 millones, estás obligado a usar la contabilidad de devengo. Ese método tiene en cuenta las deudas futuras y ofrece una visión mucho más amplia que incluye tu situación de endeudamiento y las obligaciones contraídas en el momento en que surgen, en lugar de cuando el dinero cambia realmente de manos. Rather than when money actually changes hands. And so, yes, the US is facing a critical Y así sí, Estados Unidos se enfrenta a una crisis fiscal crítica. Técnicamente es insolvente. Tradicionalmente ha afrontado esa situación mediante lo que es en esencia un esquema Ponzi, un esquema de confianza en el que simplemente siguen imprimiendo y lanzando más dinero, esperando que la gente, basándose únicamente en sus garantías y declaraciones, siga participando. Pero en cierto momento, todo ese capital ficticio, esa burbuja ficticia, tiene que estallar. Y cuando lo hace, socava la tarjeta de crédito de Estados Unidos con la que financia sus guerras sin límites. Tradicionalmente, ha tenido esta tarjeta de crédito ilimitada, básicamente imprimir dinero o bonos del tesoro, y la ha utilizado para financiar sus guerras interminables. Pero esa tarjeta de crédito estaba respaldada por el petróleo, que también está vinculado al privilegio exorbitante o al estatus de moneda de reserva del dólar. Una vez que empiezas a socavar tu control sobre la principal arteria petrolera por tu incapacidad de pensar dialécticamente, has minado tus propios cimientos, has minado tu seguridad, que es la moneda de reserva, el privilegio exorbitante del dólar, y has perdido el control del flujo global de petróleo. Así que todo esto demuestra que Estados Unidos está haciendo todo lo posible por socavarse a sí mismo. Es literalmente como cerrar la rama en la que está sentado. Y una vez más, todo se reduce a una incapacidad para pensar de forma sistémica, para ver el panorama general y para pensar dialécticamente. Si lo hicieran, si pensaran dialécticamente, aunque solo fuera por un momento, y no solo en el sentido más burdo de las repercusiones o las consecuencias no deseadas, pero realmente comprendieran las cosas desde una perspectiva dialéctica, se darían cuenta de que el presidente Trump en realidad está haciendo la obra de Dios al volver a ser grande a China y al volver a ser grande a Irán. Además, una vez más, está descarbonizando en la economía global. Sí, esto es cierto. Y hay algunas noticias de última hora aquí.
Según el New York Times, un segundo avión de combate fue derribado en el proceso de abatir al F-15. Este avión de ataque A-10 Warhawk, según el New York Times, cayó cerca del estrecho de Hormuz, aproximadamente al mismo tiempo que el F-15E fue derribado sobre Irán. Esto según funcionarios estadounidenses. Y ya sabes, todo esto no está yendo bien para Estados Unidos y su orden unipolar, Alina. Incluso los servicios de inteligencia estadounidenses lo están evaluando. Y esto probablemente sea una estimación conservadora. Probablemente no sea precisa. Sin duda, es el caso de que la inteligencia estadounidense no dispone de buena información sobre Irán y sus capacidades. Dice que aproximadamente la mitad de estos lanzadores de misiles siguen intactos después de más de un mes de supuestamente haberlos diezmado y destruido, Alina. Así que Irán afirma que puede mantener esto durante años en el estrecho de Hormuz, con la guerra desarrollándose a su intensidad actual y con las capacidades que todas las partes están demostrando. Esto ya está teniendo un impacto enorme en el orden mundial en su conjunto. ¿Hay algo que quieras añadir sobre esto, teniendo en cuenta que son señales muy sombrías y oscuras? Señales de las que todos hemos hablado en varios programas en este programa, en nuestras respectivas plataformas. Pero quizá haya algo de lo que aún no hayamos hablado, Alina, que quieras aportar aquí. Bueno, también diré que basándome en lo que decía Kahota, esa especie de continuación del declive económico, supongo, de Estados Unidos, para hacer frente a la crisis fiscal de la que hablábamos antes, no van a inyectar dinero como hicieron en el pasado con la crisis de 2008 y demás. Y de nuevo, en 2020, de hecho en 2020, comenzaron el endurecimiento cuantitativo. Pero no se puede simplemente imprimir dinero sin, en esencia, devaluar la moneda, debilitarla, reducir la demanda a la misma, lo que a su vez permite continuar con la agresión imperialista en el extranjero. Así que, en la práctica, lo que van a hacer es aplicar, como dijiste, recortes masivos a la seguridad social, Medicare y demás. Eso va a afectar directamente al pueblo estadounidense. Y llega en un momento en que ya están enfrentando un deterioro significativo de sus condiciones materiales por la guerra, por la inflación, porque no llegan a fin de mes. Como dije, muchas pequeñas y medianas empresas son, en la práctica, incapaces de soportar las implicaciones económicas de esta guerra, así como de la guerra comercial. Pero, ¿por qué importa esto? Porque va a provocar un conflicto interno dentro de los propios Estados Unidos. Vas a ver cómo la gente se siente cada vez más marginada por el Estado y por tanto más indignada. Así que los medios que Estados Unidos fue capaz de establecer hasta este momento, creando programas de seguridad social o proporcionando derechos y leyes laborales, todos esos programas que se impulsaron gracias a la influencia de ideas más progresistas o socialistas, ahora van a ser aún más desmantelados. Y cuando haces eso, deslegitimas tu propio Estado. Y así ni siquiera pueden manejar su propia crisis fiscal en casa. Son incapaces de satisfacer las necesidades de la guerra, de tener la capacidad de producir y enfrentarse a sus adversarios. Y como dijo Danny Haiphong, estamos viendo que, ya sabes, Trump, o más bien Estados Unidos, ha estado haciendo a China grande de nuevo. De hecho, creo que el Financial Times publicó hace apenas un par de días un artículo que no podía creer que estuviera en el Financial Times sobre China está posicionada para parte de su potencia del mundo. Quiero decir, este es un tipo de reconocimiento enorme que proviene de un medio de comunicación occidental tradicional,
Porque, ya sabes, como dijimos, no hay manera de que Estados Unidos o Europa puedan volver a imponer su control sobre el estrecho de Hormuz. Irán va a tener el control total de este territorio, incluso si intentan afirmar que esto es algún tipo de violación del derecho internacional del mar, etc. Se verán obligados a firmar ciertos acuerdos. Se verán obligados a empezar a pagar en yuanes. Eso va a socavar sus propias monedas y sus propias economías. Y esto va a reforzar a los BRICS. En efecto, todo lo que Occidente ha intentado evitar va a materializarse en algún momento. Oh, sí, esta es la guerra de Irán. En esencia, este es un artículo bastante decente del Financial Times, en realidad, porque ya sabes, China está muy bien preparada para capear toda esta tormenta, al igual que Irán y Rusia. Los únicos que no tienen reservas de petróleo, gas o fertilizantes y que básicamente están luchando son todo Occidente. Han perdido cualquier tipo de influencia en este punto para poder imponer realmente sus exigencias. Así que esto es, creo, lo que va a ser muy interesante de aquí en adelante, ver las implicaciones económicas de todo esto, cómo se va a manifestar en casa para Europa y Estados Unidos, porque va a ser, creo, muy caótico. Sí, KJ. ¿Hay algo que no hayamos tratado todavía y que quieras mencionar? Porque ya sabes, la última vez que hablamos fue el día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El primer día, el 28 de febrero. Destruyeron la escuela Manab. Murieron más de 170 chicas jóvenes. La moral destrozada. Se cometieron crímenes de guerra. Y Estados Unidos salió de aquello diciendo, lo hemos arrasado todo. Hemos matado al Ayatolá Ali Khamenei. Hemos eliminado a la mayor parte de su liderazgo. Pensaban que iba a durar 3 o 4 días, 2 a 4 días, creo, y que todo estaría resuelto. Y aquí estamos bien entrado ya el segundo mes. Sí, bueno, ya sabes, volviendo al inicio de la guerra, toda la guerra fue criminal de principio a fin. Es una guerra de agresión, que es el crimen supremo según el derecho internacional, el que se supone que debe controlar el mal en su conjunto. Y hace poco, el secretario Rubio declaró que Irán estaba violando el derecho internacional al controlar el estrecho de Hormuz. Quiero decir, la ironía de las ironías. La hipocresía no tiene límites. Pero volviendo a lo que se dijo antes sobre la situación en Estados Unidos, las cosas no van bien para la familia estadounidense promedio. Alrededor del 60% de todas las familias no tienen $1,000 a su nombre. El 38% ni siquiera tiene $400, lo que significa que cualquier, incluso el más mínimo, choque económico inesperado puede básicamente empujarlos al límite y llevarlos a la indigencia. Y Dios sabe que en Estados Unidos no nos faltan personas sin hogar. Es literalmente un estado fallido, una situación del tercer mundo. Es un estado fallido en cuanto uno sale a las zonas urbanas de Estados Unidos. Y así, cuando el presidente Trump habla de bombardear o de devolver a Irán a la edad de piedra, eso en sí mismo es una promesa de cometer crímenes de guerra. Que quede claro que Trump no es el único que habla así. Esa expresión fue acuñada por Curtis LeMay, luego retomada por Richard Armitage y James Baker, y Colin Powell incluso habló de convertir Corea del Norte en una briqueta de carbón. Así que cualquiera que se asombre por ese lenguaje no está en tensión. Pero volviendo a esa idea de devolver a Irán a la edad de piedra, quiero decir, siendo sinceros, hay una gran parte de la población en Estados Unidos que ya vive en condiciones propias de la edad de piedra. Si vas a algunos de los campamentos de personas sin hogar, la gente vive peor de lo que habría vivido durante la edad de piedra. Y por eso creo que debemos comprender esta realidad fundamental. Estados Unidos, como imperio en declive, está empeorando aún más las cosas para su propio pueblo, al mismo tiempo que amenaza no solo con cometer un genocidio contra el pueblo iraní, sino también con devastar a su propia clase trabajadora.
La otra cosa que creo que no hemos mencionado, pero que lamentablemente considero importante señalar, es que el riesgo de guerra, si esto continúa, no se limita a una mayor pérdida de efectivos o al envío de tropas terrestres. También existe el riesgo de una escalada nuclear. Tanto Irán como Estados Unidos son superpotencias con capacidad nuclear, y la doctrina nuclear estadounidense se reduce esencialmente a la idea de que, si estamos perdiendo una guerra, podemos usar armas nucleares para llevarla a un cierre tolerable. Eso está literalmente escrito negro sobre blanco, es doctrina oficial. Así que es un peligro real. Y estoy muy preocupado porque veo que el subsecretario Colby ha estado muy callado durante todo este periodo. Pero ese silencio, para mí, sugiere maniobras peligrosas, porque él es quien realmente ha defendido el uso fluido de armas nucleares tácticas en la guerra. The seamless use of tactical nukes in war. The last thing I want to say, and perhaps just to turn Lo último que quiero decir, para volver a un punto de vista más optimista, es que al presidente Trump se le conoce en China como el camarada Trump, porque como ya hemos señalado, está haciendo que China vuelva a ser grande. Ha desmantelado la base industrial de Estados Unidos, y las administraciones posteriores han continuado ese proceso. El propio presidente Trump, por lo que puedo ver, está impulsando al mundo hacia la descarbonización y la desdolarización. Y está haciendo cosas extraordinarias para desmantelar el imperio. Así que en ese sentido, el presidente Trump, quizás de forma involuntaria, quizás en contra de sus propios deseos, está haciendo la obra de Dios al hacer del mundo un lugar ligeramente más seguro a largo plazo. Alina, te daré la última palabra, ya que KJ tuvo la primera en el programa. ¿Hay algo que te gustaría añadir antes de que terminemos? No, estoy de acuerdo con todo lo que Kayota acaba de decir. Creo que ya sabes, también añadiría que es muy interesante ver cómo Estados Unidos no evalúa su posición de manera dialéctica. Pero, en última instancia, tenemos que recordarnos que las únicas personas que actualmente se benefician de esta guerra en Estados Unidos son el complejo militar industrial, las grandes petroleras, las grandes tecnológicas y, por supuesto, las finanzas. Todos estos sectores están obteniendo beneficios significativos porque, en una economía que en última instancia está fracasando, una que no tiene una base industrial y que en realidad no produce energía, es al fin y al cabo una economía capitalista financiera. Para mantenerse, depende de la creación de capital ficticio, burbujas bursátiles, mercados de bonos y demás. Porque si miramos ahora, los informes que llegan muestran que muchos bonos del Tesoro de Estados Unidos tienen menos demanda. Pero, ¿qué es lo que tiene una gran demanda? Bonos de otras instituciones financieras y también del complejo militar industrial. Así que están ganando mucho dinero, y la guerra genera dinero para las clases dominantes. Pero, en última instancia, la clase trabajadora estadounidense será la que cargue con el coste de todo eso. Todos estos son mecanismos utilizados para sostener una estructura económica en decadencia, a menos que cambie radicalmente. Y eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Así que, para mí, que lo positivo, y terminaré del mismo modo que hizo Keijoto, es que en última instancia se avecina un gran cambio, incluso dentro de Occidente. Va a haber, ya sabes, un impacto en la clase trabajadora. La presión sobre su propio bienestar material llegará a una especie de lucha interna que podría realmente provocar un cambio, distintas vías de cambio. Pero también debilitará a Estados Unidos y su capacidad para imponerse a nivel global. Recuerdo a Marco Rubio hablando de intentar volver a la era colonial, porque obviamente fue el periodo en el que pudieron explotar de forma constante al sur global. Esa era ha muerto oficialmente. Quiero decir, incluso cuando terminó el colonialismo formal. El neocolonialismo, en forma del FMI y el Banco Mundial, continuó. Esta exportación de capital financiero hacia el sur global fue el medio por el cual la UE y Estados Unidos se sostuvieron. Pero eso ahora se está cerrando rápidamente.
Y Estados Unidos, en su intento de, una vez más, como dije antes, impedirlo, especialmente bajo Trump, pero incluso antes, se ha enfrentado al mismo tipo de, comportamiento delictivo o al menos, desde la perspectiva estadounidense, repercusiones negativas como hemos visto con la guerra en Ucrania. Vimos que ocurrió lo mismo incluso bajo la administración de Biden, porque en última instancia no hay realmente diferencias entre los demócratas y los republicanos. Su principal objetivo es servir a las mismas necesidades, diría, imperialistas. Así que básicamente es una continuación de la misma agenda, así es como lo expresaría, y les está costando el futuro de Estados Unidos. Pero mientras sigan obteniendo beneficios rápidos, porque si miras a Morgan Stanley, están publicando pequeños folletos diciendo que es un gran momento para invertir, un gran momento para comprar acciones y cosas por el estilo. Están ganando dinero. Es dinero rápido, pero eso no va a ser suficiente para sostener a Estados Unidos. Así que lo que veremos en el futuro es el auge de la multipolaridad, el surgimiento de alternativas que permitirán especialmente a los países del sur global, que han sido asfixiados por el dominio financiero occidental, finalmente respirar. Y creo que así es como deberíamos ver esta guerra. Aunque por supuesto sí, va a traer mucha destrucción cuando se trata de un imperio que se trata de balas. También es una oportunidad para que el cambio se manifieste. Sí, y creo que definitivamente estamos viendo eso con la represalia de Irán, las repercusiones globales y lo que estamos observando en el campo de batalla en la región que Estados Unidos e Israel abrieron. Pero dicho todo esto, creo que este es un buen momento para terminar. Quiero daros las gracias a ambos por participar. Vamos a marcharnos juntos. Quiero asegurarme de que la gente sepa que puede encontrar el trabajo de Alina en la descripción del vídeo. Tanto su Substack como su Instagram están allí. Y Keija también aparece en muchos sitios, así que no dejéis de buscar sus trabajos anteriores. Sin más preámbulos, todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a que el algoritmo siga funcionando. Volveré mañana a la 1 p.m. hora del este, a las 2 p.m. hora del este, con Mark Sloboda para una actualización más centrada en lo militar. En la descripción del vídeo podéis encontrar el trabajo de Alina y todas las formas de apoyar este canal. Nos vemos mañana. Adiós. And I will see you tomorrow. Bye-bye.